A medida en que descendemos hacia los niveles más profundos de este iceberg, nos encontraremos con temas cada vez más incómodos y perturbadores. Hoy, tras recorrer los recovecos de la madriguera del conejo, nos topamos con el telón de la realidad. Nos encontramos con el nivel 6. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Hoy comenzamos la segunda mitad de nuestro iceberg de los misterios y enigmas más desconcertantes. Y tras un largo viaje que puso a prueba nuestra mente, hoy nos encontramos frente al velo de Isis. ¿Están preparados para descubrir qué se esconde detrás del telón de la realidad? Comencemos con el nivel 6. Como vimos cuando hablamos sobre los seres del infrarrojo, la realidad no se limita a lo que ven nuestros ojos, y existen cosas como la radiación, el wifi o los rayos gamma que se escapan de nuestra vista, ocupando espectros de luz como el infrarrojo o el ultravioleta, y de la misma manera podrían existir seres que habitan estos espectros, seres reales que no podemos ver, y entre esos seres podrían existir parásitos que depredan al ser humano, absorbiéndole su energía. Algo similar al caso de los incubos y súcubos, pero en este caso, seres que habitan lugares con energías densas, energías pesadas y negativas, como cementerios u hospitales, así como también en personas que pasan momentos complicados en la vida. Y seguramente esto les recuerde algo, donde tras hablar con alguien sobre temas negativos o visitar esos lugares, volvieron sintiéndose cansados, pesados, con dolor de cabeza y abrumados. Y quizá no solo se contagiaron de esa energía densa y negativa, sino que además puede que se hayan infectado por esos parásitos. Más allá de que esto sea cierto o no, recuerden, si están pasando por un momento complicado en su vida, no tengan miedo de hablar al respecto. Pidan ayuda, y si conocen a alguien que lo está sufriendo, ayúdenlo. Los números ocultan un gran poder. Ya lo vimos con la geometría sagrada, cómo el universo tiene un orden matemático, un orden inteligente. Y entre tantos números hay tres que se destacan: la tríada, el 3, 6, 9, y así lo decía Tesla. Quien conozca la magnificencia de los números 3, 6 y 9 tendrá la llave del universo. Y esto es porque el 3, 6, 9 se escapan de los parámetros normales matemáticos, como si rompieran las reglas del universo. Y les daré un ejemplo. Nuestras células se reproducen por medio de una división. Una célula madre dará 2 hijas, y estas a su vez generan 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 y así. Ahora, fíjense qué interesante lo que ocurre si a cada número lo llevamos a su número raíz, sumando sus cifras hasta dejar una única. 2, 4, 8, 16, es decir 7, 32 da 5, 64 da 10, es decir 1, y así. 2, 4, 8, 7, 5, 1. 2, 4, 8, 7, 5, 1. Un patrón que si lo representamos en un círculo formado por los 9 números, se vería así. 2, 4, 8, 7, 5, 1. ¿Lo ven? El flujo infinito de la energía, que el matemático Marco Rodin bautizó matemática vorticial, un flujo controlado por el 3, 6 y 9. Y es que 1 más 2 da 3, 2 más 4 es 6, 4 más 8 da 12, nuevamente el 3, 8 más 7 15, es decir 6, 7 más 5 12, 3 nuevamente, y 5 más 1, lógicamente 6.
Y si dividimos este cuadro en dos, veremos cómo cada número sumado a su opuesto da 9. Por eso Tesla afirmaba que aquel que conozca la magnificencia de los números 3, 6 y 9 tendrá la llave del universo. Si quieren saber más al respecto, ya que en el iceberg es difícil profundizar en los temas, pueden consultar este video, donde analizo a fondo el poder mágico del 3, 6 y 9. El Necronomicon es un grimorio, es decir, un libro de conjuros mágicos, supuestamente ficticio, creado por el autor de terror cósmico Howard Philip Lovecraft, dentro de su literatura. Se cuenta que habría sido escrito por el poeta y demonólogo Abdul al-Hazred, el árabe loco. Pero, como siempre, todo lo que rodea la figura de Lovecraft está inmerso en un misterio y podría tener un origen real. Y si bien se puede comprar una copia del Necronomicon, esta es falsa, no es más que una creación de una editorial. Pero si queremos rastrear el Necronomicon real, partamos de la base de que Abdul al-Hazred era el seudónimo que adoptó Lovecraft durante su infancia, por lo que el supuesto escritor del Necronomicon sería él mismo. Y teniendo en cuenta que se dice que Lovecraft pasó su infancia leyendo antiguos libros de ocultismo y esoterismo que su abuelo guardaba en su biblioteca, posiblemente el Necronomicon o un libro de similar poder existiría realmente. De hecho, se cree que existen copias reales ocultas en colecciones privadas de importantes bibliotecas, como la del Museo Británico, el Museo Nacional de Francia y la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. En todo el mundo existen ciertas montañas extrañas que recuerdan al tocón de un árbol talado. Montañas anómalas, diferentes al resto de montañas de su zona, como si tuviesen un origen diferente, y que curiosamente en la mitología de cada sitio se habla de lo mismo. Aquellas montañas serían antiguos árboles sagrados que fueron talados. Árboles que podemos relacionar con el mito del árbol de la vida, un mito del que se habla en todos los pueblos antiguos del mundo, como también el Yggdrasil, el árbol universal, que daba asilo, comida y refugio a todo ser vivo. Una historia que también se relata en la Biblia, en el libro de Daniel, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un extraño sueño donde Dios decide talar aquellos árboles gigantes para trastornar la mente humana y regresarla a su estado animal. Una historia similar a la de la Torre de Babel, aquella torre gigante que desafiaba el poder de Dios, y por eso Dios decide destruirla y crea los idiomas para dividir a la gente. Díganme, ¿no le recuerda esta pintura de la Torre de Babel al tocón de un árbol? Y si realmente existieron esos árboles y aquellos dioses llegados del cielo decidieron talarlos para cortar nuestra conexión con la Madre Tierra, nuestra conexión con Gaia. En estos momentos, nuestro cerebro podría estar encerrado en un frasco, conectado a una máquina que por medio de impulsos eléctricos simule la realidad y jamás nos daríamos cuenta. Imaginemos a un gato, encerrado dentro de una caja, donde hay una palanca que si la activa, emite un veneno que lo matará al instante. Mientras dentro de la caja el gato decide su futuro, para nosotros los espectadores que no podemos ver qué ocurre dentro, el gato estará vivo y muerto a la vez, en un estado de superposición cuántica, ya que esos dos hipotéticos universos paralelos conviven en simultáneo hasta que el observador abra la caja y descubra el estado del gato. Un experimento que pasa de lo teórico a la realidad con el experimento de la doble rendija. Un experimento donde, explicándolo de forma simple, emitimos un haz de luz a través de dos aberturas que se proyectará a una pantalla fotorreceptora,
como si tomáramos una foto. En ese momento ocurrirá un fenómeno extrañísimo. Si observamos el experimento, pasa lo lógico. Los electrones del haz de luz formarán en la pantalla una silueta de dos rendijas. Sin embargo, si no lo presenciamos, descubriremos que el patrón formado en la placa fotorreceptora será completamente aleatorio, demostrando, así como vimos en El Secreto, por ejemplo, que la realidad se comporta y transforma según el observador. En 1953, Harold Urey y Stanley Miller intentaron explicar el origen de la vida recreando la sopa primigenia, un líquido compuesto por carbono, nitrógeno e hidrógeno, expuesto a radiación ultravioleta y energía eléctrica, recreando las condiciones de la Tierra al momento de formar vida. Teóricamente, este experimento generaría las moléculas orgánicas que terminarían formando las células y así organismos vivos. Sin embargo, si bien crearon varios aminoácidos e hidroxiácidos que podrían generar proteínas esenciales para el funcionamiento de las células, estas moléculas jamás lograron crear células, ya que faltaban los ácidos nucleicos que contiene el ADN y el ARN, lo que les da las instrucciones necesarias para su reproducción. Sin el ADN, la sopa primordial es impotente. Un ADN que, además de programar las células, guarda en su estructura de doble hélice toda la información genética nuestra, de nuestros antepasados y de toda la historia humana. Por eso, para sus descubridores, James Watson y Francis Crick, y cito, el ADN es una obra de ingeniería creada por inteligencias de otro mundo. Al investigar los distintos mitos del mundo, entre todos se puede trazar una raíz común. Dioses llegados del cielo que crean al ser humano, comúnmente a partir de barro. Los dioses castigando al hombre con el diluvio. El Axis Mundi, la montaña, árbol o pilar sagrado que sirve como contacto entre hombres y dioses, e incluso el infierno subterráneo, y hasta el sacrificio del Mesías, como si todos los mitos tuvieran una raíz común, como si existiese un hipermito, que cada cultura cuenta según su propia interpretación. Así como la biología terrestre está basada en carbono, existen otros elementos teorizados como posible origen de formas de vida alternativa, y el más probable es el silicio, que comparte muchas características con el carbono, pudiendo formar enlaces con hasta otros 4 átomos, siendo además uno de los elementos más comunes en el universo, constituyendo por ejemplo el 30% de la masa de la corteza terrestre, siendo 150 veces más abundante que el carbono, pero además estando presente en la mayoría de los planetas rocosos. El tema es cómo sería la vida basada en silicio. Más allá de compartir características básicas de lo que consideramos vida, como nacer, comer, crecer, reproducirse, respirar y responder a estímulos, no nos sería fácil reconocerla como vida, ya que sería completamente diferente a todo lo que conocemos. En la Tierra utilizamos el silicio como la base de productos siliconados y plásticos, por lo que una vida basada en silicio, lejos de parecer un animal, podría ser similar a un conjunto de rocas, y serían tan raros que, por ejemplo, cuando el silicio reacciona con el oxígeno, se vuelve cuarzo. Entonces, si estos seres respiraran, exhalarían cuarzo. Imagínense lo extraño que sería eso. Pero además, según estudios, el mejor sitio para encontrar este tipo de vida serían en lugares extremadamente calientes, como bajo la superficie del planeta o en el interior de los volcanes. Por lo que no solo podría existir vida basada en silicio en nuestro planeta, sino que además, esto me recuerda a tantos avistamientos donde ovnis se sumergen en la boca de volcanes,
como en las grabaciones del Popocatépetl. Por lo tanto, ¿serán los tripulantes de los ovnis, o incluso los ovnis en sí, como un organismo vivo, seres basados en silicio? Este tema es tan absurdo como lógico, ¿no? Un viajero en el tiempo regresa al pasado para apostar, conociendo los resultados, y así se vuelve millonario. Así como existiría una organización que utilizaría esa lotería para atrapar a esos viajeros en el tiempo e impedir que modifiquen el curso de la historia. Aprovechemos eso para contar una historia curiosa. En marzo de 2003, un tal Andrew Carslin fue arrestado tras ganar millones invirtiendo en la bolsa. Esas ganancias no serían extrañas si no hubieran comenzado con una inversión inicial de apenas $800, lo que lógicamente llamó la atención de la Comisión de Seguridad y Comercio de los Estados Unidos, y es que cada inversión que Carslin hacía era un rotundo acierto. Era como si supiera de antemano lo que pasaría en el mercado de valores. Era como si tuviese información privilegiada. Tras ser detenido e investigado por el FBI, Carslin declaró ser un viajero en el tiempo que venía del 2256. Extrañamente, no había registro de ningún Andrew Carslin antes del año 2002, y se dice que tras ser encarcelado, un misterioso hombre pagó su fianza y tras ello, Carslin desapareció. Una historia publicada en marzo de 2003 en Weekly World News, uno de esos tabloides de historias increíbles. Pero les contaré algo real. A las 12 del mediodía del 28 de junio de 2009, el físico Stephen Hawking montó una fiesta para viajeros en el tiempo en la Universidad de Cambridge. Una fiesta secreta hasta que terminó cuando escribió las invitaciones con las coordenadas del salón. Quizá, algún día, alguien viviendo en el futuro va a encontrar la información y usará una máquina del tiempo para venir a mi fiesta probando que un día los viajes en el tiempo serán posibles. Pensó. Lamentablemente, nadie asistió a su fiesta. Quizá le clavaron el visto, o quizá no querían ser descubiertos. Los experimentos de Masaru Emoto comienzan con 2 vasos de agua. A uno lo expondría a estímulos positivos, como frases pegadas, dibujos o música, y al otro negativos. Al congelar estos vasos, descubrió que los cristales que se formaban tenían patrones diferentes. Los positivos eran armoniosos y los negativos desordenados. Así, el Dr. Masaru Emoto concluyó: el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influyen sobre el agua, y ésta cambia a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70 a 80% agua, deberíamos comportarnos igual. Tiahuanaco fue la capital de la civilización homónima pre-incaica que habitó Bolivia por el 1500 a.C., cuyas construcciones desafían todo lo establecido en la arqueología oficial, desde Pumapunku y sus inexplicables piedras caladas con formas geométricas perfectas, o las misteriosas haches que parecen bloques de construcción prefabricados y estandarizados. La Puerta del Sol de Kalasaya, que tiene grabado un calendario solar, lunar y venusino, y el más misterioso aún, el templo semisubterráneo, el llamado Salón de los Rostros, adornado con 175 rostros de piedra caliza que son todos diferentes entre sí, como si mostraran distintos rasgos de las etnias que los habitantes de Tiahuanaco conocieron. Lo curioso es que entre tantos rostros podemos distinguir algunos con rasgos africanos e incluso otros mucho más parecidos a los alien grises. ¿Me creería si le dijera que la realidad, tal como la conocemos, es una ilusión? ¿Que nuestra vida
Todos nosotros formamos parte de una simulación, una especie de programa digital creado por una computadora inimaginablemente avanzada. Puede no creerme a mí, pero el filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford defiende esta teoría planteando el siguiente escenario. Por un lado, está la posibilidad de que ninguna civilización inteligente en el universo alcance la tecnología suficiente para simular la realidad. Por el otro, sí lo lograron, pero decidían no hacerlo por cuestiones éticas. Pero también existiría la tercera posibilidad de que alcancen esa tecnología y la utilicen. ¿Cuál creen que es lo más probable? Piénsenlo por un segundo. Actualmente nosotros como humanos ya generamos simulaciones, y no solo por interés científico, sino simplemente como entretenimiento, utilizándola por ejemplo en videojuegos. Y cada vez vamos perfeccionándola más y más. ¿Qué podría ser una civilización que nos supere en 10.000, 100.000, 1.000.000 de años de evolución? ¿Creen que les sería imposible simular el universo? Al respecto, el astrofísico y ganador del premio Nobel George Smoot señala que no hay razones sólidas para creer en los dos primeros planteos de Nick Bostrom. Si una civilización puede crear una simulación que abarque todo el universo, no dudaría en hacerlo. Y de hecho, el universo es tan perfecto que la más mínima alteración en un simple átomo desconfiguraría toda la realidad. Y como vimos a lo largo del iceberg, todo lo que respecta a la realidad está regido por patrones matemáticos, por patrones inteligentes y quizás patrones programados. La hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock, plantea la idea de que el planeta Tierra funcione como un organismo vivo, un organismo capaz de autorregular su biosfera, protegiendo a la vida que habita en su superficie, dando ejemplos como que desde el comienzo de la vida en la Tierra, hace 4 billones de años, la energía proporcionada por el Sol aumentó un 30%. Sin embargo, la temperatura interna de la Tierra siempre se mantuvo en un nivel estable. Lo mismo que ocurre con la salinidad de los océanos y la composición de la atmósfera, como si la Tierra cuidase la vida que habita en su superficie, como si realmente fuese la Madre Tierra, un planeta vivo y consciente. Y de igual forma, esta teoría plantea la posibilidad de que la Madre Tierra genere catástrofes o incluso enfermedades para purgarse a sí misma de especies nocivas, lo que conocemos como extinciones masivas. ¿Recuerdan cuando hablamos de las pandemias centenarias? Pandemias que ocurren regularmente cada 100 años. El Hipogeo de Malta es un templo prehistórico subterráneo construido por el 2500 a.C., al suroeste de la isla de Malta. Una excavación que consta de 3 niveles de profundidad, donde se destaca la sala del oráculo, un centro ritual cóncavo que genera un gran e intencionado eco solo causado por voces graves que resuenan en todo el complejo. ¿Cómo logró el hombre antiguo semejante ingenio hace 5000 años? ¿Por qué se ocultaron bajo tierra? ¿De qué necesitaban esconderse? El entrelazamiento cuántico es un extraño fenómeno estudiado por la física cuántica, que ocurre cuando dos partículas quedan unidas, entrelazadas, provocando que el más mínimo cambio en una se refleje automáticamente en la otra. No es exactamente esto, pero para que se entienda, si una cambia de color, la otra lo hace automáticamente. Y esto independientemente de dónde se encuentren en todo el universo. Una partícula entrelazada cuánticamente a otra puede estar en la otra punta del universo, separada por miles de millones de años luz de distancia, que si una cambia el curso de su rotación,
la otra lo hará automáticamente. Un concepto muy interesante que nos permitiría, de controlarlo, enviar información de forma inmediata a cualquier parte del universo, e incluso nos permitiría la teletransportación. Y de hecho, saliendo del mundo de la física y moviéndonos a un plano filosófico y alternativo, podemos considerar el entrelazamiento cuántico como una buena explicación a la sincronicidad. Me explico. ¿Alguna vez les pasó que querían hablar con alguien y justo reciben una llamada de esa persona? ¿O que quisieran verla, salen a caminar y terminan topándose con esa persona? Quizá, cuando estrechamos lazos con una persona, ciertas partículas nuestras terminan entrelazadas. Y así, ese deseo de hablar o de verse se manifiesta automáticamente en los dos. Y por eso también muchas personas sienten o asimilan los dolores de su pareja o seres amados, porque sus mentes y cuerpos están entrelazados cuánticamente. De hecho, el entrelazamiento cuántico podría también ser una buena explicación para los recuerdos. Y es que los humanos entendemos erróneamente el tiempo como una línea recta, como un camino que comienza en el pasado y avanza en un solo sentido hacia el futuro. Sin embargo, el tiempo también podría entenderse como un todo, pasado, presente y futuro a la vez, coexistiendo en una misma realidad. Y es que nosotros existimos en todos los puntos del pasado desde que fuimos concebidos. Tuvimos una infancia y una adolescencia. No son simples recuerdos, no son fantasías de nuestra mente, son hechos. Y si el pasado y el presente existieron dentro de una dimensión llamada tiempo, un recuerdo podría ser el entrelazamiento de la misma partícula en sus versiones del pasado y el presente. Un mismo fenómeno que también podría explicar el déjà vu, como un recuerdo de un universo paralelo recuperado por una misma partícula entrelazada con su par de ese otro universo, explicando también las premoniciones, que serían recuerdos de un futuro. Y qué curioso que el pasado 22 de agosto haya sido captado el primer entrelazamiento cuántico de fotones en tiempo real, generando esta figura. ¿Será que las culturas antiguas, que creíamos primitivas, ya conocían este fenómeno? ¿Será esta otra prueba más de que en el pasado existió otra humanidad? Así, completamos la primera parte del nivel 6. Un pequeño vistazo a los secretos que se ocultan detrás del velo de Isis. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.